insulinopenia endógena, haciendo necesario que usemos insulina en este tipo de pacientes. Todos sabemos también a partir de dos grandes estudios, el DSCT en diabetes tipo 1 y el UKPS en diabetes tipo 2, que llegar a metas de hemoglobina glicosilada es sumamente importante para reducir el riesgo de esas complicaciones micro y macrovasculares. Todos sabemos que entre glicosiladas más altas, pues mayor va a ser el riesgo de complicaciones, en este caso microvasculares de nuestros pacientes, y cómo reducir la hemoglobina glicosilada reduce significativamente dichas complicaciones. A pesar de que lo tenemos claro desde 1980, pocos pacientes logran esa meta de hemoglobina glicosilada. Este es un estudio publicado el año anterior. Me parece interesante traer a colación porque son más de 66,000 diabéticos tipo 2 registrados por más de 6,000 médicos en 7 periodos diferentes de tiempo, que se diseñó para evaluar el grado de logro de metas de glicosilada en países en desarrollo. Entonces aquí hay pacientes colombianos metidos en esta data. Y miren cómo de manera global es la línea punteada. Solo el 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 en nuestros países tienen metas de hemoglobina glicosilada, que es un porcentaje muy, muy poquito. Ahora, entrando a nuestros 5 puntos claves. Primero, diagnóstico. No olviden que el tamizaje se hace con una glucosa en ayunas y que el valor normal de la glucosa en ayunas es 99 miligramos por decilitro. No más que eso. Si ustedes tienen 100 miligramos por decilitro, este paciente tiene técnicamente hablando una prediabetes o al menos la deben confirmar, ¿sí? Los puntos de corte para diabetes, como todos sabemos, es mayor o igual a 126 en ayunas, mayor o igual a 200, postcarga de 75 gramos, postcarga de 75, no post vaya, desayune y vuelva como mandan en algunos laboratorios. Y la meta y el punto de corte para diagnóstico de hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6.5%. Hago énfasis en esto y hago énfasis en que, por favor, cualquier paciente que ustedes tengan con una glucosa en ayunas más de 99 o una poscarga más de 139 o una glicosilada más de 5,6, le hagan una carga de tolerancia oral a la glucosa para poder clasificar si ese paciente tiene una prediabetes o tiene una diabetes. Segundo, metas. La meta debe ser individualizada. Depende de características del paciente y de características de la enfermedad. En términos globales, uno sigue hablando de 7% de hemoglobina glicosilada para todo el mundo, que fue lo que nos enseñó el UKPDS. Sin embargo, hoy sabemos que no todo el mundo tiene que tener 7, es decir, algunos pacientes podemos hacerles daño si queremos llevarlos a 7, pero por el contrario, muchos pacientes pueden necesitar meta de 6,5, es decir, mucho más baja que 7. ¿Qué me define eso? La expectativa de vida. Entre más larga sea la expectativa de vida de mi paciente, es decir, entre más joven sea, más intensivos y más intensos tenemos que ser con el manejo y más bajita debe ser la glicosilada. La duración de la enfermedad, entre más nueva sea la diabetes, más baja debe ser la glicosilada. Si el riesgo de hipoglucemia es bajo, también debe tener menos de 7 nuestro paciente. Si no tiene muchas comorbilidades, si no tiene complicaciones vasculares, si está motivado y tiene buena red de apoyo, este paciente tiene que tener 6,5. Pero si por el contrario se trata de un adulto mayor, frágil, con pobre expectativa de vida, con una diabetes muy larga, con enfermedad cardiovascular establecida, con mucho riesgo de hipoglucemia, que vive solo o que vive en condiciones de asilo, pues seguramente este paciente no es necesario llevarlo a 7 y entre 7,5 y 8% esté bien. Entonces, la idea es que tenemos que individualizar según las características de mi paciente. Ahora, si yo le apunto a 7 hemoglobina glicosilada, porque sabemos que la glicosilada la medimos cada 3 meses, en el día a día, si mi paciente todos los días amanece por debajo de 130 y todos los días tiene postprandial menos de 180 miligramos por decilitro, yo puedo saber que este paciente va a tener 7 de hemoglobina glicosilada. Es decir, esa debe ser la meta que ustedes deben aprender a manejar con sus pacientes, que no amanezca más de 130 y que no esté poscomidas mayor a 180 y con eso garantizan que a los 3 meses tenga por lo menos 7. Obviamente, perdón, si yo aspiro a 6,5, mi paciente tiene que amanecer más bajito y ese más bajito es 110 y tiene que estar poscomidas más bajito y ese más bajito es 145. 3. Tratamiento. Esto es un punto supremamente importante y en esto la cosa ha cambiado mucho versus a cómo me formaron a mí. Por ejemplo, los objetivos de tratar a un paciente con diabetes son varios,
hay que minimizar el riesgo de complicaciones agudas. Esto significa que ustedes van a tratar a un paciente con diabetes para que no haga una cetoacidosis diabética, para que no haga un estado hiperosmolar no cetósico, para que no haga una hipoglucemia severa que lo lleve a urgencias. Pero también necesitamos minimizar el riesgo de complicaciones crónicas micro y macrovasculares, y ahí entran entonces la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía y las macrovasculares, que como ya les dije, las cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en nuestra población. Tenemos que tratarlos para intentar reducir mortalidad y para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Y aquí hemos tenido que ir dando un foco y un cambio en la óptica que teníamos de nuestro paciente con diabetes. A mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron que había que bajar el azúcar a como diera lugar, con lo que fuera, pero que definitivamente como buen control era igual a menos complicaciones. Yo lo que tenía que hacer era bajar la glicosilada. Entre más bajita, mejor. Y todo giraba alrededor de la glucosa. Luego vienen entre el 2012 y el 2015 la publicación de 3 grandes ensayos clínicos muy bien diseñados, hechos para establecer el efecto de un control glucémico intensivo, es decir, bajar mucho la glicosilada y la reducción o el impacto en riesgo macrovascular, de desenlaces macrovasculares de muerte y desenlaces cardiovasculares. Y llamativamente, la rama intensiva del grupo ACORD mostró que aquellos pacientes a quienes se les intensificaba mucho el manejo tenían mayor riesgo de morir. Entonces aprendimos a dejar de pensar un poquito en el azúcar y a aprender a caminar entre esa línea delgada del riesgo y el beneficio. Aprendimos a que cada paciente es individual, así suene un poco tonto haberlo aprendido tarde, a que cada uno es diferente, con características diferentes y con enfermedades diferentes, y que por lo tanto no todo el mundo tiene que tener 7 o 6,5, como ya lo vimos. Aprendimos a escoger el mejor medicamento, el más seguro, el que ofrezca menores riesgos para mi paciente. Pero desde el 2015 hasta hoy surge un sinnúmero de estudios clínicos que han partido en dos la historia del manejo de la enfermedad. Y desde el 2015, con la publicación del EMPA-REC, que fue un estudio de seguridad cardiovascular que evaluó el impacto de empaglifosina, nos dimos cuenta que algunas moléculas nuevas usadas para el manejo de la diabetes ofrecían no solo control glucémico, sino que ofrecían beneficio cardiovascular y renal independiente del control de la hemoglobina glicosilada. Es decir, hay un efecto per se de la molécula que hace que a nivel sistémico ocurran unos cambios fisiológicos que se traducen en menos desenlaces cardiovasculares, cerebrales y renales. Entonces, desde esa época, 2015 a hoy, la invitación siempre y las guías cambiaron inmediatamente en pro de eso, es a pensar en el beneficio cardiorrenal que yo le puedo ofrecer a mi paciente y obviamente en lograr una meta compuesta, ¿sí? De hemoglobina glicosilada, presión arterial, lípidos y peso, que nosotros llamamos intervención multifactorial, para así lograr desenlaces a todo nivel, macrovasculares y microvasculares en nuestros pacientes con diabetes. Y la enfermedad cardiovascular, pues es muy importante y la sigo retacando porque es que la enfermedad cardiovascular, ya la vimos, es la principal causa de muerte en la población con diabetes. ¿Sí? Tener diabetes casi que duplica el riesgo de que una persona con un evento fallezca. Y definitivamente tenemos que tenerla en foco. Pero otro punto importantísimo que hemos aprendido con el paso del tiempo, a mí no me lo enseñaron, es el impacto y la importancia de la insuficiencia cardíaca congestiva en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Es decir, no solo enfermedad cardiovascular entendida como enfermedad coronaria, infarto, angina, revascularización y stent, sino enfermedad cardiovascular pensada desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes con diabetes tienen entre 1,5 y 2 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca versus la población general. Algunas series dicen que el riesgo puede ser 4 o 5 veces mayor. Y aparte de eso, los desenlaces en el paciente con falla cardíaca y diabetes son peores que los desenlaces en el paciente con falla cardíaca sin diabetes. Esto lo vemos acá claramente. Esta es la proporción de sobrevivientes. La línea roja es la sobrevida en diabetes con falla, mírenla abajo, y esta línea azul es sobrevida a diabetes falla cardíaca sin diabetes, pues que es mucho mejor. Lo mismo
Acá, tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva es significativamente mayor si el paciente tiene además diabetes versus si no la tiene. Así que definitivamente tenemos que pensar en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero también en insuficiencia cardíaca congestiva de origen no isquémico. Desde el punto de vista microvascular, ojo, pie y riñón. El riñón, entonces, es un órgano muy comúnmente comprometido en el paciente con diabetes. Recuerden que la manifestación es la albuminuria. Acá como dividimos la albuminuria en A1, A2 y A3 según la nueva clasificación, y deterioro de la tasa de filtrado glomerular que puede ir pues en cualquiera de estos escenarios nuestro paciente. La enfermedad renal diabética es común. Si vemos como claramente a lo largo del tiempo como la mortalidad ha disminuido, se prolonga la expectativa de vida de los pacientes con diabetes, están expuestos más tiempo a hiperglucemia. Y ese estar expuesto más tiempo a hiperglucemia es igual a tener más riesgo de enfermedad renal, más riesgo de enfermedad ocular, retinopatía, más riesgo de neuropatía y otras complicaciones crónicas microvasculares. Entonces vemos cómo con el paso del tiempo prolongamos sobrevida, sí, pero aumenta el riesgo de prevalencia, en este caso de enfermedad renal. Y aquí es un histórico a lo largo del tiempo del surgimiento de los diferentes estudios de seguridad cardiovascular. Todo empezó a partir de una alerta que emitió la FDA en el 2008, que sugería que rosiglitazona, que era un medicamento que usábamos para manejar la diabetes en esa época, aumentaba el riesgo de infarto y de desenlaces macrovasculares en el paciente con diabetes. Entonces se dijo un momentico, suficiente riesgo cardiovascular tienen los diabéticos como para que nosotros en el tratamiento utilicemos algo que les aumente ese riesgo. Entonces, de ahora en adelante, dijeron los entes reguladores, la FDA, toda industria farmacéutica que quiera someter a aprobación para manejo de diabetes un nuevo medicamento, la vía de administración que sea, tomado, inyectado, inhalado, tiene que demostrar que ese medicamento es seguro desde el punto de vista cardiovascular. Y allí es cuando surgen todos estos estudios evaluando el impacto en seguridad cardiovascular del uso de diferentes moléculas nuevas, todas en la casilla azul clara los inhibidores de EPP4 que fueron neutros, es decir, demostraron ser seguros, pero no ofrecieron ningún beneficio. En la casilla naranja, los estudios que han usado inhibidores del SGLT2 como clase terapéutica, de los cuales el primero publicado fue el Emparec con empaglifosina que mostró beneficio. En la casilla azul, los estudios que involucraron terapia con agonista del receptor de GLP-1, y en la verde un estudio con insulina de Gludec, que ha sido la insulina nuevamente introducida. Entonces es a raíz de estos estudios que cambian la historia del manejo de la diabetes y se publican unas guías que nos invitan a varias cosas que no se decían explícitamente antes. Uno, la meta de hemoglobina glicosilada debe ser individualizada. Segundo, yo siempre tengo que pensar, no está acá, está en otra parte de este cuadro, en el beneficio cardiovascular y renal del medicamento que voy a elegir. Y tercero, y esto sí está acá, nos invitan a buscar la meta triple que hablamos los endocrinólogos, que consiste en reducir hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia o con bajo riesgo de hipoglucemia y sin aumento de peso, o mejor aún, si yo logro que el paciente pierda peso. Y allí entonces surge esta guía de manejo. Esta es una foto tomada de las recomendaciones de manejo de enero de 2021, en la que, y esto lo tienen que tener absolutamente claro ustedes, como primera línea de terapia, una vez hacemos el diagnóstico, se sigue proponiendo metformina para todos los pacientes, excepto si no la tolera o excepto si la tasa de filtración glomerular pues no avala su uso. Recuerden que no podemos usar metformina por debajo de 30 mililitros minuto de filtrado glomerular. La idea es que diagnosticamos y empezamos metformina, pero ahí mismo nos invitan a hacernos una pregunta inmensa con nuestro paciente. Y la pregunta es, ¿tiene mi paciente con diabetes una enfermedad cardiovascular establecida o tiene insuficiencia cardíaca o tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular o tiene enfermedad renal crónica con albuminuria? Porque si la respuesta es sí, mi paciente tiene alguno o algunos de estos o todos, yo me tengo que ir por el lado izquierdo del algoritmo que ya les voy a enseñar.
Si la respuesta es no, no, mi paciente es un diabético, hombre, 50 años, no tiene otro factor de riesgo, diagnosticado hace 2 meses, pues entonces yo me voy para el lado derecho del algoritmo. Y a lo que nos invitan en cada lado, este es el lado izquierdo, entonces paciente con metformina, miren acá, independiente del nivel de hemoglobina glicosilada, independiente del nivel de hemoglobina glicosilada, si tiene enfermedad cardiovascular establecida, falla cardíaca, enfermedad renal crónica o múltiples factores de riesgo cardiovascular, el paciente debe recibir, aparte de la metformina, un medicamento con un beneficio cardiovascular o renal demostrado. Si tiene falla cardíaca, debemos adicionarle un inhibidor del SGLT2. Si tiene falla renal, pero la tasa de filtrado glomerular está por encima de 30, debe recibir un SGLT2. Si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, debe recibir un GLP-1 o un SGLT2 que haya demostrado beneficio cardiovascular. Entonces, para este grupo, siempre debemos pensar en un inhibidor del SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1. Si mi paciente es purito diabético, que dirán que hay pocos, pero sí los hay, entonces yo lo manejo con metformina y si lo tengo en metas con metformina lo dejo quieto. El otro era independiente de la glicosilada, póngale el otro medicamento. Escenarios diferentes. Si el paciente no tiene falla renal, no tiene albuminuria, no tiene falla cardíaca, no tiene infarto ni múltiples factores de riesgo y usted necesita bajarle más la glucosa, piense en el riesgo de hipoglucemia que tiene ese paciente y ofrézcale algo que no le dé mucho riesgo de hipoglucemia, y aquí uno puede escoger entre 4 clases terapéuticas grandes. Nosotros no tenemos tiazolidina y donas, entonces nos vamos con 3. Si el paciente necesita perder peso, yo le debo poner un agonista de receptor de GLP-1 o un inhibidor del SGLT2, y ellos tienen una casilla para pues los países pobres. Uno ya no sabe nosotros qué somos, pero en estos pacientes pues uno debería considerar sulfoniluria, aunque yo personalmente estoy en contra de esta propuesta. Pues uno debería ofrecerle al paciente lo mejor y lo que necesite para su óptimo cuidado, y me quedaría más bien con estas opciones pensando en hipoglucemia o en necesidad de pérdida de peso. Aparte del manejo farmacológico, pues no debemos olvidar nunca la importancia de los cambios terapéuticos del estilo de vida, de una alimentación saludable y de actividad física para todos los pacientes con diabetes, y claramente tener siempre presente que el enfoque y el manejo del paciente con diabetes tiene que ser interdisciplinario, ¿sí? Que involucre el médico, no solo el médico de atención primaria o el familiar o el internista o el endocrino que le maneje su diabetes, sino el oftalmólogo que lo chequee los ojos y que nos ayude con eso. El nefrólogo cuando ya es necesario porque tiene una tasa de filtrado muy baja, o sospechamos que la etiología de la disfunción renal es diferente. El fisiatra, el podólogo, ¿sí? El cardiólogo si es del caso. Y además un personal de salud adicional: psicología, psiquiatría, nutrición, educadores en diabetes, enfermeros, podiatras, que nos ayuden y con los cuales engranemos pues un manejo integral. Mensaje importante, intervención multifactorial. Nosotros tenemos que ver el diabético como un todo. El esteno es un estudio viejito, pero que tiene un seguimiento interesante a 21 años ya. Cogió 160 pacientes con diabetes tipo 2 y evaluó qué pasaba si yo hago un control intensivo de hemoglobina glicosilada, LDL, presión arterial, aspirina para quien lo tiene indicado, inhibidor de la DKA-2 para quien lo tiene indicado, y ver el efecto de ese manejo intensivo sobre un desenlace compuesto macrovascular que involucraba muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, amputación, enfermedad arterial oclusiva, y de un desenlace secundario que incluyó complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Estas eran las metas planteadas por el esteno. Y aquí quiero que vean primero que lograr metas es difícil. Miren lo duro en un estudio solo diseñado para lograr metas, que es lograr metas intensivas de hemoglobina glicosilada. Segundo, vemos cómo claramente hubo una diferencia significativa en desenlaces microvasculares, desenlace secundario, ¿sí? Neuropatía, retinopatía y nefropatía se reducen significativamente con intervención multifactorial y logro de metas intensas, y vemos claramente cómo el desenlace primario, que es
cardiovascular se reduce en un 5, macrovascular, perdón, cardio, cerebrovascular y enfermedad arterial oclusiva se reduce significativamente en un 53%. O sea, definitivamente vale la pena. Estos pacientes los siguieron a 21 años y este estudio se publicó en el 2016 ya. Y vemos cómo 21 años después de haber estado muy bien tratados de manera multifactorial, sigue habiendo una diferencia significativa a favor del control intensivo, ¿sí? Haciendo que el paciente, miren acá, dure 7.9 años, o sea, casi 8 años de sobrevida sin desenlaces macrovasculares y 8.1 años de sobrevida libre de eventos macrovasculares, lo cual es sumamente importante. Entonces, definitivamente vale la pena hacer intervención multifactorial, no solo glucosa, también lípidos, también presión, usar adecuadamente inhibidor de la DKA2 y aspirina si se necesita, que no fumen y que el paciente pierda peso. Una cosa chiquita de tecnología que yo pienso por la edad y el estado de formación que tienen que aprender de tecnología. A mí nunca me enseñaron en pregrado y lo tuve que ir aprendiendo en el camino, como las cosas simples de la vida. En diabetes la tecnología ha ido avanzando. Nosotros, bueno, yo no, tampoco soy tan vieja. Se medía la glucosa en orina con ese Clinic Test. Uno ponía la orina del paciente, metía una tirita, eso cambiaba de color y así uno sabía si el paciente tenía glucosuria o no, si tenía la glucosa más alta o no. Posteriormente vienen los glucómetros, que estos son el primer glucómetro aprobado, y hoy tenemos monitoreo continuo de glucosa. Es decir, así como los celulares y como los computadores, ha ido avanzando muchísimo. Tanto y ha tomado un papel tan importante la tecnología en el manejo de la diabetes que por primera vez en el 2020 y este año repitieron, la Asociación Americana de Diabetes incluye un capítulo de tecnología en diabetes en los estándares de tratamiento. Tenemos entonces herramientas tecnológicas que nos ayudan a controlar mejor nuestro paciente con diabetes, como los análogos de insulina, que son moléculas que se parecen mucho más a la insulina que libera el paciente con diabetes y que por lo tanto ofrecen un mejor control con menos eventos adversos. Tenemos avances en la entrega de insulina, cosas simples como los lapiceros versus una jeringa, que era mucho más complicada de manejar, pero también sistemas híbridos de bomba de infusión de subcutánea de insulina y páncreas artificial, y tenemos avances tecnológicos desde el punto de vista de vigilancia, que es el monitoreo continuo de glucosa. Y aquí les vengo a hablar de una variable nueva, porque yo les he hablado de seguimiento con hemoglobina glicosilada y con glucometrías, pero son importantes, tienen toda la evidencia del mundo, vamos a seguir usándolas toda la vida, pero tienen ciertas falencias. Ustedes recuerden que la glicosilada es un promedio, ¿cierto? De altas y bajas. Entonces yo puedo tener una glicosilada de 7 teniendo el azúcar en 300 ahora, más rato en 20, luego en 250, más rato en 15. Entonces mi promedio puede que de 130, que no es malo, pero nadie puede saber con una glicosilada si el paciente tiene subidas o tiene bajones que le alteren la calidad de vida y que le alteren el riesgo de desenlaces. Y las glucometrías pues dependen de si el paciente se mide o no se mide, si le dan las tiras o no, si se la hace bien hecha o no, si se mide y las anota o no, si las trae a la consulta o no. Entonces terminamos como cojos pudiendo vigilar nuestros pacientes. Tenemos ahora y estamos utilizando ahora el tiempo en rango, que es el porcentaje del tiempo que mi paciente tiene sus niveles de glucosa entre 70 y 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Esta es la idea. En lo verde deberían estar todos nuestros pacientes. Por encima se conoce hoy como tiempo por encima del rango y por debajo como tiempo por debajo del rango, que es hipoglucemia. Nivel 1 si es menos de 70 o nivel 2 si es menos de 54, que es clínicamente significativo. Entonces la idea es que porcentaje de tiempo que mi paciente pasa entre 70 y 180 es el tiempo en rango. El tiempo en rango ha demostrado que se correlaciona bien con la hemoglobina glicosilada y hay estudios tanto en diabetes tipo 1 y tipo 2 que muestran que el tiempo en rango se correlaciona y se asocia a complicaciones microvasculares y a complicaciones macrovasculares. No hay evidencia que demuestre explícitamente que subir un tiempo en rango reduce desenlaces, pero pues todo apunta hacia allá. La idea es simplemente información general, pues porque esto nos tomaría mucho tiempo. Un tiempo en rango adecuado es más del 70%. Así como les dije que la glicosilada menor a 7% es la meta, o
una glucosa en ayunas menos de 130 o una glucosa postprandial menos de 180, ustedes tienen que aprender a meterse este concepto y este número en la cabeza. Más del 70% del tiempo en rango se considera buen control glucémico. Como máximo tiempo por debajo del rango debemos tolerar 5% y tiempo por encima del rango máximo 30%. Nunca más de esto. Obviamente el tiempo en rango, así como les conté que la glicosilada, pues varía dependiendo de las características de mi paciente. Si el paciente es adulto mayor y tiene mucho riesgo de hipoglucemia, le puedo tolerar unos tiempos en rango más bajos, pero si es, por ejemplo, una diabética embarazada, tengo que ser más exigente y el tiempo en rango tiene que ser mucho más estrecho. Ya para finalizar, pues no olviden que la educación es parte fundamental del manejo de una enfermedad crónica indolente como la diabetes, que muchos de nuestros pacientes, si no les duele, no les pone cuidado a la enfermedad y son poco adherentes y la idea es evitar esto. Entonces hay que educar al paciente en la importancia del buen control, hay que educar al paciente en la importancia del automonitoreo, hay que educar al paciente en la importancia de la adherencia y la persistencia al tratamiento, sea cual sea el que ustedes le ordenen. Hay que educar al paciente y a la familia en hipoglucemia, qué es, cómo se siente, qué tengo que hacer si me da una hipoglucemia, ¿sí? Y hay que educarlo en comorbilidades y en riesgo para tener éxito. Ya para finalizar, entonces, la diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja, progresiva, de origen multifactorial, que necesita un abordaje integral, que necesita que llevemos tempranamente a metas al paciente. Es clave el manejo intensivo desde el temprano, muchachos. Lo que ustedes deben hacer por un diabético es llevarlo a metas temprano en la evolución de la enfermedad. Temprano se logran reducir desenlaces micro y macrovasculares. En el diagnóstico, esto me quedó mal animado, es importantísimo la búsqueda activa de la diabetes en la población con factores de riesgo. El tamizaje siempre debe ser con glucosa en ayunas y siempre deben confirmarlo. No le digan a la gente tiene el azúcar un poquito alta, cuídese. Al paciente hay que encasillarlo. Tiene prediabetes, tiene diabetes, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese paciente? Las metas tienen que ser individualizadas. Tengo que pensar en glicosilada, en glucometrías y en tiempo en rango. Tengo que poner metas también de factores de riesgo adicionales como LDL y presión arterial y peso. De ser individualizado según las características del la EA. Hay que buscar el beneficio extraglucémico fundamentalmente en corazón, pensando en enfermedad coronaria, pero también en falla cardíaca y riñón. Hay que buscar cumplir la meta triple, que es meta hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia y sin aumento de peso. Con respecto a tecnología, pues la glicosilada y la glucometría se están históricamente usando, tienen toda la evidencia, pero tienen limitaciones y ahí entra entonces a jugar un papel importante el tiempo en rango como una métrica aceptada que debemos ir incorporando en el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a usted, doctora, por su presentación. Hola, con gusto. El doctor ¿Alcanzaste? Alcancé, qué pena con ustedes. Muchas gracias, Karen, por todo, por la disposición, por el tiempo y por andar despacito. Bueno. Entonces, ahorita va a continuar con la presentación del doctor Ocampo, ya es conocido pues por todos los estudiantes, quien nos presentó pues la charla de trauma ocular, una charla muy buena y pues un poco de su currículo académico. Es oftalmólogo y retinólogo de la Universidad del Valle y profesor de la Facultad de la Salud de la Universidad del Valle, y nos va a dar la charla diabetes y ojo. Profe, tiene la palabra. Gracias, Germán, muy amable. De nuevo, muchas gracias a ustedes por la espera. Voy a meterme aquí, a ver si la tengo. A ver, ahí la ven, ¿verdad? Sí, profe, sí se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces esperemos que nos cargue bien porque no alcancé a llegar a la casa. Llegó una urgencia aquí en la clínica, acabo de salir y claro, efectivamente no ha cargado. Y esto sí me preocupa. Vamos a ver. Estoy trabajando con la presentación en línea. Vamos a ver. Entonces, pues no pude
ver la presentación de Karen, me la perdí porque me encantan sus conferencias porque son muy claras. Y la idea era complementar la parte metabólica con la parte oftalmológica. Karen, estoy seguro les habrá hecho hincapié en la importancia que tiene, como lo dijo al final, el control metabólico estricto y digamos, sectorial del manejo de la diabetes. El diabético no solamente es diabético, sino que suele ser hipertenso, dislipidémico, obeso, y todos esos factores van sumando a la hora de definir el manejo y el pronóstico de este paciente, tanto en su evolución como tratamiento, como en su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pues ustedes tienen claro que la diabetes afecta a muchos órganos y yo me voy a dedicar básicamente al ojo. Y he dividido esta presentación en 3 partes. Esta primera parte que se llama Ojo a este cuento, que es como un cuento que espero que nos cargue adecuadamente. Y el punto es que el problema con la diabetes es que es un cuento de nunca acabar. Cuando un paciente es diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2, pues va a ser diabético el resto de su vida y se va a morir siendo diabético. El punto es que no se muera por ser diabético, que es muy diferente. Entonces, ¿cuál es el cuento ahí? No me cargó aquí esta vaina. No me cargó. No, se está viendo muy mal. A ver, hay unas que han cargado, otras que no. Pues me excusa pues la calidad, pero no ha cargado aquí desde el consultorio, que aquí la señal es muy mala. Pero esto va a ser como si ustedes tuvieran un paciente diabético que ve mal más o menos. ¿Qué tienen que recordar ustedes? Que el ojo es un elemento muy pequeño de 25 milímetros aproximadamente, pero que tiene unas estructuras importantes: la córnea, la cámara anterior, el cristalino, el vítreo y la retina. Los 4 medios transparentes, córnea, cámara anterior, cristalino y vítreo, pues confluyen para llevar la imagen a la fovea, que es la parte central de la retina, porque acuérdense que nosotros vemos es por el cerebro. O sea, nosotros no lo vemos por el ojo, nosotros vemos por el cerebro. Y ustedes posiblemente están jóvenes, pero hay una película de culto que es esta famosísima película donde aparece Neo y dice que es real. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que sientes, solamente son imágenes, impulsos eléctricos que llegan a tu cerebro. Todo ocurre en el cerebro. Entonces, Matrix, que es esta película de culto, le dice a uno realmente que nosotros vemos por el cerebro y las imágenes se forman en el cerebro. Es un proceso de aprendizaje, pero claramente necesitamos los ojos para poder ver bien. Y aquí lo que teníamos básicamente con esta diapositiva, que ojalá llegue a cargar, es recordarles que nosotros tenemos como 3 evoluciones a nivel cerebral: el neocórtex, el córtex primitivo, que es el reptiliano, y que este reptiliano, que es el primigenio de todos, lo que nos sirve es para sobrevivir, lo que le servía a los ancestros en épocas prehistóricas para poder sobrevivir, era el cerebro reptiliano, es el instintivo, el cerebro límbico, que es el emocional o de los sentimientos, y el neocórtex, que es el cerebro racional. Pues nosotros tenemos todos estos 3 tipos de cerebros funcionando permanentemente, y el que nos juega la mala pasada usualmente para este tipo de cosas es el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano está peleando todo el tiempo con el cerebro límbico, el cerebro racional, y esas son las grandes peleas que le toca a Karen ahí en su consulta, o que me toca a mí cuando uno le dice al paciente: pero es que usted no puede comer dulce. Pero es que el cerebro límbico y el cerebro racional no son capaces a veces de pelear contra el cerebro reptiliano, porque este cerebro reptiliano es el de la percepción y mantener el espacio de protección entre nosotros, la parte sexual y la parte de la comida. Y cuando estamos hablando de comida, a veces no se trata solamente de voluntad que nos da por la parte del neocórtex, sino que la parte del cerebro límbico y el cerebro reptiliano pues hace mucho peso y termina haciendo que la gente no pueda sucumbir a la tentación del azúcar. Y eso es un gran problema, porque eso es un fenómeno de difícil control. Y así como existe una ley de advertencia para el exceso de alcohol, debería haber una ley de advertencia para el exceso de azúcar. Los
toda esta comida chatarra, estas comidas procesadas, pues terminan siendo el gran enemigo de nosotros cuando estamos manejando a estos pacientes diabéticos. Ahora, ¿qué pasa en el ojo cuando tenemos un paciente con diabetes? Podemos tener catarata, podemos tener hemorragias vítreas, podemos tener desprendimientos de retina por la tracción del vítreo y como consecuencia de todo esto, el estadio más avanzado y de peor pronóstico, que es el glaucoma neovascular. Todo esto le ocurre a un paciente diabético mal controlado. Pero además pasan otras cosas adicionales en fases iniciales, que son los cambios constantes de la refracción, porque el cristalino se hidrata con los cambios de azúcar. Entonces son estos pacientes que están yendo a optometría cada rato porque la fórmula le cambió subrepticiamente y lo que ocurre es que tienen hiperglicemias que se reflejan en cambios refractivos a nivel de cristalino. Pero lo más conocido es la retinopatía diabética, ¿verdad? Entonces, acordémonos que tenemos dos tipos de retinopatía diabética, la no proliferativa y la proliferativa. En todos dos estadios puede aparecer algo que es el edema macular, que es la hinchazón de la mácula con la presencia de exudados duros, como se ven acá en esta diapositiva. Estas zonas amarillentas, como gruesas, son edemas maculares. Esos exudados duros no son más que el escape de lípidos sobre los vasos que están dañados por producto de la hiperglicemia. Acuérdense que nosotros tenemos una estructura básica importante sobre los capilares retinales, que es el pericito. El pericito hace una muralla sobre estos capilares y le da el sostén, y es el primer elemento que se daña con las hiperglicemias y toda la cascada de daño oxidativo que producen las hiperglicemias por todas las 3 o 4 vías que pueden ocurrir. Esos pericitos se dañan, empieza a haber una apertura para proteínas de alto peso que en condiciones normales no pasarían y se empiezan a depositar en las capas intermedias y profundas de la retina o externas de la retina, generando estos exudados duros. Cuando tenemos un paciente con exudados duros, ya sabemos que tiene un daño capilar que se parece mucho por la histología al daño capilar renal. Entonces, casi que uno podría extrapolar hasta cierto punto estos daños de retina con daños en el riñón. Y uno ya sabe que el pronóstico es bastante malo. Estas hemorragias que ven aquí son hemorragias en llama porque se van sobre las capas de células superficiales de retina. Las hemorragias en llama son mucho más frecuentes en retinopatías hipertensivas que en retinopatía diabética, pero ocurre también en retinopatía diabética. Pero tenemos microaneurismas y las hemorragias en punto. Los microaneurismas son la manifestación anatómica del daño del pericito que ya no existe y se empieza a dilatar ese vaso, generando toda esta serie de daños, que terminan, entre otras cosas, como las hemorragias en punto, que son hemorragias en capas internas de la retina. Cuando yo tengo todos estos cambios en un paciente diabético, yo sé que este paciente no ha tenido un buen control por A, B o C motivo y tengo que evitar que pase de este estadio que es no proliferativo al estadio proliferativo. Cuando ustedes tengan un paciente diabético con un fondo de ojo que lleve la presencia de hemorragias o de isquemia, fíjense la diferencia de color entre esta retina y esta. Esta es una retina pálida, totalmente falta de irrigación y a consecuencia de eso se produce una serie de liberación de elementos que en otras condiciones son protectores. Me refiero al VEGF, al factor de crecimiento vascular endotelial. El VEGF en condiciones de etapa fetal es el que produce la neogénesis. Los vasos sanguíneos que se forman a nivel fetal son, entre otras, producto del VEGF. Pero cuando estamos en la vida adulta, el VEGF, esa proteína va circulando a valores ahí medio escondidos en el organismo. Y cuando ocurre algo como un infarto de miocardio, donde esta zona se queda isquémica, el VEGF se libera en esa zona del corazón y empieza a producir neovasos. Esos neovasos para un corazón infartado isquémico es salvador. En la retina ocurre un fenómeno diferente. El mismo VEGF produce vasos que crecen sin control y terminan sangrando y produciendo estas hemorragias que traccionan la retina. Cuando yo tengo un paciente con un cuadro de una retinopatía proliferativa, yo sé que el pronóstico anatómico, visual y de vida es muy pobre. Los pacientes con retinopatía diabética proliferativa tienen 4 veces más riesgo de sufrir infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Esto es un marcador
de calidad y de pronóstico de vida. Entonces no se refiere solamente al daño interno que ocurre en la retina por la diabetes. Entonces, con este abrebocas de lo que puede producir la retina, en la retina la diabetes, ¿qué debo buscar yo como médico? Primero, la visión, ¿verdad? La agudeza visual es un marcador de buen o de mal pronóstico anatómico y se puede afectar por muchas cosas, por problemas en córnea, por cataratas, por hipertensión ocular o por glaucoma, que es diferente, por hemorragias vítreas o por desprendimientos de retina. Lo primero que yo debo hacer en la primera parte del examen oftalmológico, que es agudeza visual, es definir qué tan bien o qué tan mal está viendo este paciente y buscar con el resto del examen oftalmológico las causas de esa baja visión. Entonces, cambios de agudeza visual nos deben poner alerta. Con respecto a las pupilas, las anisocorias son importantes como marcadores de daño a nivel del esfínter o de la parte de simpática o parasimpática de la constricción pupilar. Pero hay dos aspectos importantes que uno busca en pupilas. Primero, la rubeosis del iris, que son los vasos anormales que aparecen sobre la superficie de la pupila, sobre el iris, y ocurren básicamente porque ha habido un fenómeno de isquemia que genera neovasos por el VEGF y se van desde la retina atrás y van avanzando hacia la parte de adelante hasta que invaden como la hiedra el ángulo iridocorneal y la pupila, el iris. Cuando uno ve, ese paciente tiene un pronóstico visual anatómico muy malo. El glaucoma neovascular es la consecuencia final de todo este proceso de daño en retina por diabetes y es de muy mal pronóstico. Hay que andarle muy rápido y ser muy agresivo para tratar de lograr algo en visión en ese paciente. Y segundo, paciente diabético que ustedes dilaten para fondo de ojo y dilaten muy poco, ese es un signo también importante porque habla de posible isquemia ya de la parte de los vasos del iris o de los nervios simpáticos que se encargan de la dilatación pupilar. Entonces, ojo, paciente diabético que dilate mal es un paciente que posiblemente tiene un compromiso severo. La tonometría bidigital, que ustedes la pueden hacer en el consultorio, cualquiera que sea no oftalmológico, acuérdense que es simplemente con la yema de los dedos índices de cada mano, hacer una presión suave y ver cómo rebota la presión que hago sobre el ojo en la yema del dedo del otro ojo. La tonometría digital es comparativa. Yo pruebo un ojo y pruebo el otro y lo que hago es comparar si la dureza que siento en los ojos es igual o está aumentada en algún lado. Sucede que en glaucoma neovascular la presión está muy alta y el ojo se siente muy duro. Entonces, es más o menos como si ustedes tocan el tabique nasal así de duro, comparen el tabique nasal con la punción que hacen sobre el globo ocular. Es muy diferente la percepción. Los ojos con glaucoma neovascular se sienten muy duros a la tonometría bidigital y eso tienen que buscarlo. Y usualmente es un ojo muy doloroso. Y tienen una herramienta que es súper valiosa, que es el oftalmoscopio. Acuérdense que el oftalmoscopio, lo insistimos mucho cuando pasan por oftalmo, no es una herramienta para rotar 2 semanas en oftalmo. Casi a todo mundo o a mucha gente todavía, por lo menos en mi época, el regalo de grado era un oftalmoscopio o un equipo de órganos de los sentidos, ¿verdad? Un oftalmoscopio y un otoscopio. Y la gente guarda el oftalmoscopio para pasar por oftalmo y después se le olvida. El oftalmoscopio es una herramienta súper valiosa para oftalmo, por supuesto, pero es súper valiosa para endocrinos, para medicina interna, para neurología, para trauma general, para pediatría, básicamente para todas las especialidades. En algún momento vamos a utilizar el oftalmoscopio. Entonces, hay que aprender a sacarle el jugo al oftalmoscopio. Perdón. Un fondo de ojo normal, donde usted ve en la foto, se ve así con un indirecto, que es el oftalmoscopio que nosotros tenemos en el consultorio con las lupas. Con un oftalmoscopio directo se ve así. Hay que aprender a armar la imagen. Esto que están viendo acá, este pedacito, es lo que vemos con un oftalmoscopio directo. Entonces uno tiene que conocer la anatomía del polo posterior
para poder armar la imagen en la cabeza y saber qué estoy haciendo, si lo que estoy viendo es normal o anormal. Sin embargo, ahora con los teléfonos celulares y un lente los utilizamos nosotros para hacer el oftalmoscopio con la lámpara especial, uno puede hacer perfectamente oftalmoscopías de esta calidad con un lente de 28, un lente de 20 y su teléfono celular, cualquiera que sea. Y vamos a hacer un taller para los estudiantes que entren a oftalmo en las nuevas cortes. Ya estamos montando todo el aparatico, por aquí va a estar todo el diseño que hicimos para los residentes y para los estudiantes que quieran aprender a hacer oftalmoscopía con sus celulares. Lo que pasa es que necesitan comprarse un lente de 20 o 28, pero creo que es una inversión más barata que un oftalmoscopio. Pero ojo, que el oftalmoscopio directo es una herramienta súper versátil. Acuérdense que con oftalmoscopio directo ustedes pueden ver la córnea, pueden ver el cristalino, pueden y deben hacer reflejo rojo comparativo. Eso lo hacen con un oftalmoscopio directo. Para nosotros desde la oftalmología definir qué tan bien o qué tan mal está un paciente. Uno de los más importantes es la tomografía óptica coherente o el OCT, que nos permite hacer prácticamente un corte anatómico en vivo de la mácula. Y esta es la mácula donde están las 10 capas de la retina, la fóvea, este es el epitelio pigmentario y aquí está la coroides y esto de acá arriba es el vítreo. Esto es un OCT macular normal. Los colores son colores aleatorios, artificiales realmente, y se ve mejor y se analiza mejor en blanco y negro. ¿Qué pasa? Fíjense la gran diferencia entre esto y esto. Y aquí, además del edema, que es este montículo que se levanta con esos espacios quísticos negros, tenemos esto que se llama una membrana epirretinal. Las membranas epirretinales son productos de inflamación secundarios que terminan jalando la retina, hacen un efecto mecánico superficial, pero esto que ven acá, este edema, es producto de los daños capilares que existen, entre otras cosas, por la diabetes. Y la angiografía, por supuesto. La angiografía es un elemento súper importante porque es el mapa que nos permite a nosotros ubicarnos a dónde debemos hacer tratamiento con láser. Este concepto de la panfotocoagulación es un concepto, digamos, mal estructurado, porque si yo hablo de panfoto, estoy hablando de hacer una fotocoagulación a toda la retina, pero fíjense que aquí hay retina sana. Esta retina que se ve con un gris blancuzco es retina sana, a diferencia de esta, que claramente se ven espacios gris oscuro, pero homogéneos, y estos espacios blancos intensos. Estos espacios grises oscuro, homogéneos, son zonas de isquemia, y estas zonas brillantes son neovasos. El fenómeno en orden de producción, digamos, tengo hiperglicemia. La hiperglicemia por todas las cascadas inflamatorias y la liberación de factores oxidativos y de la vía de los polioles y todas estas vías que Karen les habrá explicado claramente, produce daño capilar. Hay muerte del pericito, hay daño de la hermeticidad del capilar, no va a llegar suficiente cantidad de oxígeno a estas áreas y se produce isquemia. La isquemia lleva una señal de auxilio y se libera VEGF, y el VEGF produce neovasos. Los neovasos producen crecimiento de tipo totalmente descontrolado, consangrado, y se genera todo el daño que sea una retinopatía diabética. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la angiografía me permite a mí mapear las zonas donde debo hacer láser. Son estas zonas solamente. Si yo le pongo láser a esta zona de acá, que está sana, pues termino quemando la retina. Y es por eso que algunos pacientes se quejan de, yo veía mejor, doctor, antes que me pusieran el láser. Y uno ve estas retinas totalmente tapizadas de láser, y el láser es un tratamiento destructivo. Entonces yo voy a dañar zonas de retina que están muertas, que son estas. No más. Esto ya está muerto, de hecho esto ya no ve. Pero yo, ¿para qué lo quemo? Para que no produzca VEGF, para que no genere todos estos neovasos ni las secuelas secundarias del VEGF. Para eso sirve la angiografía. Ahora, ustedes tienen un OCT de consultorio que es nuevamente el oftalmoscopio. En el oftalmoscopio hay una luz especial que es esta luz como un rectángulo de luz. Sucede que cuando yo le pongo a los pacientes este rayo de luz sobre la mácula normal,
y le pregunto cómo se ve la raya, los pacientes deben ver la raya tal cual como es, una raya recta, sin distorsiones y sin interrupciones. Cuando yo tengo un edema macular, sucede que la imagen se va a ver así como la ven acá, distorsionada. Eso se llama la prueba de Weitz-Allen positiva. Y ustedes le ponen al paciente el rayo de luz sobre la mácula y le dicen, ¿usted ve esta línea de luz? Dicen, sí, señor. ¿Está recta o está torcida? Si dicen que está torcida, ese paciente tiene un edema macular. Si dicen que está partida, veo una línea aquí, se interrumpe en la mitad y veo la línea abajo. Tiene un agujero macular. Entonces, esta parte del oftalmoscopio es de muchísima utilidad porque le permite hacer un diagnóstico fino a ustedes de un edema macular o de un agujero macular. Entonces, no necesitan tener grandes tecnologías. De hecho, hay unos estudios muy bonitos que comparan el OCT con la prueba de Weitz-Allen y hay una correlación casi del 98%. O sea que esto funciona si lo saben hacer bien y si saben dónde está la mácula para preguntar al paciente cómo ve la raya. Entonces, ustedes ven al paciente diabético en la consulta que se queja por mala visión, hacen todo el examen y dicen, este paciente, por lo que yo observo, tiene una retinopatía diabética no proliferativa o un edema macular. Acuérdense que el edema macular no necesariamente va de la mano con una retinopatía proliferativa. Puede estar en cualquier estadio, aún sin retinopatía diabética. Yo puedo tener edema macular solo, que se acompaña de cualquiera de los dos estadios, es otra cosa, pero puede ser aislado como fenómeno de daño retinal por diabetes. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes diabéticos? Trabajar solos con los diabéticos no ha funcionado nunca. Y la prueba está en que estos pacientes que voltean por las entidades promotoras de salud, terminan siendo muy mal manejados, porque le dan la cita con el oftalmólogo. A ver, la puerta de entrada de visión en nuestro país es optometría. Entonces, optometría revisa y podría pasar que un optómetra que no tenga la agudeza de definir que un paciente diabético, aunque casi todos la tienen, puede estar haciendo cambios refractivos en cristalino por glicemia, simplemente cambia gafas y cambia gafas y cambia gafas si no tiene la capacidad de deducir eso. Pero asumamos que lo deduce y dice, este paciente tiene cambios refractivos por hiperglicemia, necesito que lo vea un oftalmólogo. La cita al oftalmólogo tiene que pasar antes por el médico general. Y para eso pasan unos 3 a 4 meses. El médico general lo revisa y dice, oiga, sí, efectivamente usted necesita un oftalmólogo. 4 meses. El oftalmólogo dice, oiga, ¿usted por qué se demoró tanto? 8 meses para llegar aquí, ya tiene hemorragia vítrea. Necesito que lo vea un retinólogo. 4 meses. Puede pasar un año desde que un optómetra ve un paciente diabético hasta que llega el retinólogo. Cuando podría ser tan sencillo que tuviéramos una red de trabajo colaborativo en un mismo espacio físico, que esté el médico familiar, el médico general, esté el internista o el endocrinólogo o el diabetólogo, un deportólogo, un nutricionista, un psicólogo, un oftalmólogo, en un mismo espacio y el paciente va a una sola consulta, se dedica toda la mañana a hacer el tour por todos, pero le hacen el diagnóstico multisistémico de qué pasa con su diabetes. Y con eso el manejo sería fantástico. Pero desafortunadamente no hemos logrado meterle el chip de salud pública o de entidades privadas, inclusive la gran utilidad que tendría una unidad de diabetes en cada servicio donde haya atención secundaria y terciaria. Entonces, empecé diciendo esta frase, se muere siendo diabético. Eviten, muchachos, que los pacientes se mueran por ser diabéticos. Cuando ustedes vean esto, saben que este paciente está mal manejado o por lo menos tiene una mala evolución de su diabetes, porque puede haber pacientes muy juiciosos con todos los regímenes estrictos y no mejoran. Y eso puede pasar. Entonces, digamos que para no ir a categorizar que se manejan mal, son pacientes con mala evolución. El mejor tratamiento que tenemos es manejo multidisciplinario, desde el punto de vista de manejo multisistémico. Voy a recomendarles a ustedes, si no lo han visto, este documental en Netflix, que se llama What the Health. Todo el mundo tiene Netflix, o sea que lo pueden ver sin problema. Voy a mostrarles 2 cosas puntuales de esto.
Worldwide, we're looking at approximately 350 million people with diabetes. There's no question that we're in the midst of a diabetes epidemic. Right now, 1 in 3 Medicare dollars is spent in the care of people with diabetes. 1 in 10 total healthcare dollars is spent on people with diabetes. There's no question that this is a major problem. What in particular is the correlation with diet and diabetes? I'm not going to get into that. Into diet? No. Cuando vean el documental se van a dar cuenta por qué no se mete con eso. Not want to talk about this. I was, however, able to connect with a growing movement of doctors who are willing to talk about the link between the standard American diet and disease, and it goes beyond just cancer. I took my old trusty van, Super Blue, once again out on the road. 2/3 of adults are now overweight or obese, and we have an epidemic cascade of debilitating disease that's overcoming the country. There's no way we can sustain the current style of care with the epidemic that we're creating with our diet and lifestyle choices. The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths. All the data is that those 70% of deaths and morbidity are largely lifestyle related and preventable. Most kids by age 10 in the U.S. already have fatty streaks in their arteries, the first stage of atherosclerosis leading to heart attacks, strokes. Here in American medicine, we operate from the disease model. We are in the business of treating sick people. We are not in the business of trying to prevent people from becoming sick. When you look at chronic disease risk, all the things that we walk around worrying about, actually dietary choices trump smoking when it comes to those risks. If I could deliver one message to the researchers who are looking for the cause of diabetes and the cause of clogged arteries and the cause of high blood pressure and the cause of obesity, I would tell them the answer's in 3 words. It's the food. It's what Americans are eating. Today, with 2/3 of Americans being overweight. La comida y el sedentarismo. Ahí podemos trabajar muchísimo nosotros desde el punto de vista de atención primaria para evitar que estos pacientes no lleguen tan complicados. Voy a hablar algo muy rápido de catarata y diabetes. Acuérdense que la catarata es la causa de ceguera alrededor del mundo más frecuente, prevenible y recuperable. Es prácticamente la mitad de las causas de ceguera. Obviamente, cuando yo tengo un paciente diabético, una de las cosas que puede tener es catarata. Pero hay un gran problema y es que se suele pensar que los pacientes diabéticos que tienen mala visión es porque le ven una catarata. Y sucede que los diabéticos hacen catarata de forma mucho más temprana que los pacientes no diabéticos. Entonces dicen, hombre, operemos de catarata para que se solucione. Y sucede que cuando yo opero un paciente diabético de catarata sin controlar su diabetes, literalmente termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Para que nos ubiquemos un poquito en la historia de las cataratas. Desde 4000 años antes de Cristo ya se hacían cataratas en el Medio Oriente con la técnica del abatimiento, que era que empujaban con un golpe seco la catarata y la luxaban al vítreo. Entonces dejaban al paciente áfaco, pero veía, le quitaba esa mancha amarilla o verdosa o negra que a veces tenían los pacientes. Y esta técnica del abatimiento todavía se usa en algunos sitios de Oriente y el desierto. En el siglo X, el primero que se atrevió a pensar que uno podía comerse el cristalino era un iraquí que se llamaba Ammar ibn Ali. Y obviamente, pues, fue una idea loca para ese momento y empezó a hacer pruebas muy rudimentarias y terminaba dañando los ojos porque todavía no había una concepción clara de la relación entre el vítreo y el cristalino. Entonces se llevaban con el vítreo y el cristalino, los pacientes terminan con despintos de retina terribles. Tuvo que pasar un buen tiempo, prácticamente 7 siglos, para que en Francia alguien dijera, venga, la cosa no es por allí, saquemos el cristalino totalmente completo y aislamos lo que está atrás, pero pasaba lo mismo, jalaban el vítreo y terminaban haciendo unos daños terribles y dijeron, esos cristalinos de catarata no se pueden tocar. Lo mejor que podemos hacer es empujarlas para atrás, que eso es lo que ha funcionado y el paciente queda viendo menos mal que como estaba con catarata. Pasan muchos
años, siglo XIX, para que Samuel Sharp en Londres dijera, venga que esta técnica no está tan loca, hagamos una técnica de catarata donde se respete la parte de atrás. Y hasta el siglo XX hubo una disputa entre la técnica de cirugía intracapsular y extracapsular. Y la persona que hizo como el gran aporte a la oftalmología en términos de lentes intraoculares fue el doctor Ridley en Londres, que le tocó ver los pilotos de la Segunda Guerra Mundial cuando llegaban con fragmentos de esquirlas de las cabinas de los aviones en el ojo y no les pasaba nada. Y este tipo dijo, venga, si yo veo que estos pacientes tienen pedazos de plástico en el ojo, yo podría bien diseñar un lente y reemplazar ese hueco que queda cuando le sacamos los cristalinos a los pacientes. Obviamente, con las técnicas que había en ese momento, los resultados no fueron muy buenos y la sociedad médica, como suele suceder y sigue sucediendo, cuando alguien tiene una idea brillante, en vez de apoyarlo, le caen encima al 90% y dicen que este es una bestia, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Lo mismo le pasó al doctor Ridley. Y la historia más simpática ocurre en el 67. El doctor Charles Kellman, en Estados Unidos, un día se fue para el odontólogo y le estaban trabajando con la fresa y el tipo tuvo un momento ahí de iluminación y dijo, oiga, yo podría hacer como con la fresa que me dañan y me perforan el diente, perforar el cristalino. Y fue la facomulsificación mucho más decente, año 1967. ¿Qué pasó con Kellman? Al igualito que pasó con el doctor Ridley, la gente se le fue encima y dijeron, este tipo es una bestia, ¿cómo se le ocurre ir a decir que yo voy a fragmentar el cristalino y sacarlo? ¿Qué daño tan terrible que le hacemos al ojo? 1967. El doctor Kellman dice, existe esta técnica que se llama facomulsificación. Los 70s, los 80s y los 90s, a pesar de que el doctor Kellman modificó su técnica y la pulió, seguían haciendo entre cirugías intracapsulares y extracapsulares. Sin ir más lejos, a mí me tocó aprender cirugía extracapsular de cristalino cuando desde el 67 ya existía la facomulsificación. Por allá, en tardíos de los 90s, se masifica la facomulsificación en el mundo y dicen, hombre, sí, el doctor Kellman tenía razón, esta es la técnica, y de ahí se hicieron muchas variantes, y que la gente conoce como cirugía con láser, que no tiene nada que ver con láser, eso es ultrasonido que pulveriza y chupa el cristalino que se pulveriza a través de una cánula. Es una técnica preciosa, muy limpia, pero cuando tenemos pacientes diabéticos, la cosa cambia. Entonces, sucede que cuando empezaron a ver estas cirugías entre los 70 y los 90, dijeron, oiga, estos pacientes diabéticos se complican. Parece ser que operar a los pacientes diabéticos de catarata les va peor y mucha gente sigue pensando que no se pueden operar los pacientes diabéticos de catarata. Y sucede que quedan ciegos, además de la diabetes, por la catarata. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué los pacientes hacen catarata de forma más temprana? Y tiene que ver con algo muy similar a lo que ocurre con los cambios metabólicos a nivel de la retina. Aquí lo que pasa es que hay un aumento de la glucosa y se empiezan a hacer todas estas vías, las vías de glicosalón y de estrés oxidativo. Se activa la vía de los polioles y empieza a cambiar las proteínas del cristalino. Eso que era transparente se vuelve amarillo. Y a nivel de la cámara anterior se aumentan también factores inflamatorios y oxidativos que generan la opacidad del cristalino. Y hay un tercer mecanismo donde el aumento de la glucosa por vía del sorbitol produce edema por gradiente osmótico, hincha el cristalino y además lo pacifica. Entonces, los pacientes diabéticos tienen todas las de perder cuando hablamos del cristalino. Y lo que tenemos que pensar nosotros y extrapolar es que cuando tenemos un paciente diabético con catarata a edades tempranas, estoy hablando de 45 o 50 años, ese paciente ha tenido durante todo su episodio de diabetes descontrol de la glicemia y es la hiperglicemia la que lleva a todos estos cambios. Entonces, operar los cataratas de los diabéticos, claro que toca operarlas, porque es parte del control o del descontrol metabólico que tienen estos pacientes. Pero lo que hay que pensar es que más allá de la catarata hay un problema en el ojo. Porque acuérdense que toda cirugía es un trauma.
controlado, pero es un trauma finalmente. Yo estoy irrumpiendo sobre el tejido, estoy cortando, estoy suturando, el tejido se inflama y todo eso produce en un diabético un empeoramiento. Si yo tengo un paciente diabético con un problema microvascular y le genero un trauma quirúrgico, este paciente se va a empeorar. Entonces, los pacientes diabéticos que superan de catarata, aún en condiciones normales, me estoy refiriendo a una catarata sin complicaciones, hacen edema macular por el solo hecho de haberlos tocado. ¿Qué pasa cuando a estos pacientes se les complica la cirugía? Pueden tener una alta tasa de daño diabético en la retina si no se maneja el problema. Entonces, el mensaje aquí es que detrás de las cataratas, en un diabético hay una retinopatía posiblemente. Y quiero mostrarles este ejemplo de un paciente que vi hace mucho tiempo aquí en la consulta. Dice catarata madura y hemovitrio, pero le dan orden solamente para la catarata. Faco y lente y cero vitrectomía. Y quiero que vean cómo estaba el ojo de este paciente. Este paciente es el de esa orden de cirugía. Entonces, si uno va a operar la catarata, tiene que operarlo todo. Porque si yo opero la catarata y pongo el lente con lo que este paciente tiene detrás, el paciente se va a empeorar. Y aquí lo que estamos haciendo es, yéndonos a la faco, estamos haciendo la incisión para meter allí los elementos para abrir la cápsula. Empezamos a comernos el cristalino. Ponemos el lente intraocular de este paciente y una vez que ponemos el lente, la cirugía va en la mitad, porque tenemos que irnos para atrás a arreglar todo el daño que la diabetes ha hecho en este ojo de este paciente. Aquí el problema no es la catarata. Este paciente tiene una catarata diabética. Siempre que hay cataratas diabéticas, atrás hay un grado de daño importante. Voy a adelantar un poquito aquí por efectos del tiempo. A ver si por aquí me da. Fíjense toda la gran hemorragia de vítreo que tiene este paciente. O sea, ¿cómo hace uno para operar una catarata, poner un lente intraocular con esta sangre? Pues el paciente, primero, no va a ver nada y segundo, va a empeorar porque la inflamación de la cirugía aumenta el sangrado. Estas retinas terminan traccionadas y desprendidas. Estos son los pacientes ciegos de la estadística que se muestran en estos estudios viejos. Pero ya teniendo claro el concepto, que si voy a tocar una catarata de un diabético, tengo que meterme a hacerle todo, el paciente le va muy bien. Y de hecho les va muy bien. Las técnicas modernas de manejo de pacientes diabéticos con retinopatías no proliferativas severas y proliferativas es hacer faco, lente, vitrectomía, láser, todo de una sola vez para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Finalmente, edema macular diabético. Los pacientes con diabetes hacen, como les dije al principio, edemas maculares. Los edemas maculares son de muy difícil manejo y la respuesta es por esto. Hay 7 u 8 problemas sistémicos asociados a la perpetuidad del edema macular diabético. El primero, por supuesto, la hiperglicemia. El segundo son los problemas de hiperlipidemia, dislipidemias, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, y esta tríada, diabetes, dislipidemias, hipertensión, es terrible para un paciente con un problema de diabetes de base, porque entre los tres se van como sumando factores que van empeorando y cada uno por su lado termina haciendo daño microvascular, generando disminución de la circulación, aumentando la hipoxia, llevando isquemia, y es un círculo vicioso que es muy difícil de controlar si no se controlan estos tres factores. Por eso son los tres más conocidos. Hay otros. Problema renal. Los pacientes que tienen problemas renales, que tienen microalbuminuria o macroalbuminuria, que van muy de la mano con los aspectos de la retina que vemos en estos pacientes, pues obviamente tienen pérdida de proteínas, hacen alteraciones osmóticas, tienen edemas y los edemas se van para la mácula, entre otras cosas. Anemia. La anemia puede ser resultado de un problema renal. Los pacientes anémicos tienen disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, llevan a isquemia, producen VEGF y generan todos estos daños. Apnea del sueño, y posiblemente es la que uno más olvida. Acuérdese siempre de Shrek, que son estos pacientes gorditos de cuello corto, que roncan por la noche y amanecen con cefaleas, básicamente porque tienen estos periodos de hipoxia nocturna. Las hipoxias nocturnas, con el aumento del CO2, producen vasodilatación, producen todos estos daños de liberación de factores oxidativos que aumentan la producción del edema macular.
Hay medicamentos para la diabetes que generan edema macular, que son las glitazonas, que no sé si Karen todavía está por acá, ahora le preguntaré si la siguen utilizando, pero las glitazonas producen edema macular, entonces no es un medicamento, digamos, de primera línea para pensar en un paciente con edema macular. Y por supuesto, el vitro del paciente diabético es diferente. El vitro, que es ese gel que es 99% agua y 1% de fibras, los diabéticos, ese 1% es una consistencia mucho más gruesa que se pega a la retina y es mucho más difícil de manejar. Disminuye la respiración, digamos, la oxigenación de la retina a través del vitro, porque es un vitro grueso que pega a la retina y la empieza a jalar y produce esas membranas epirretinales que vemos en la tomografía. Entonces, todos estos factores juegan un papel importante en la perpetuidad del edema macular diabético, pero nosotros como oftalmólogos estamos concentrados en este. Tenemos como oftalmólogos y como médicos de cualquier especialidad tener que pensar en todos estos factores si yo quiero que un paciente diabético tenga un pronóstico a nivel retinal. Entonces, por favor, acuérdense que parte de la valoración del edema macular diabético, además de la tríada que es glicemia, hipertensión y dislipidemia, hay que preguntar por apnea del sueño, por anemia, por función renal y por glitazonas. Muy bien, este es la cohorte de residentes de febrero de este año y pues agradecerle de nuevo a Karen por esta disposición que tuvo para acompañarnos hoy y a ustedes por esperarme hasta que haya podido llegar. Voy a dejar de compartir y escuchamos pues comentarios. Hola Hugo, nada, con todo gusto y cariño y gracias por la invitación. Glitazonas no usamos, nosotros no tenemos disponibles desde el 2008, 2007, se publicó un metaanálisis que sugería que aumentaban el riesgo cardiovascular y por eso casi que la sacó del mercado a rosiglitazona, quedó pío, pero también generan muchos efectos adversos y no resultan costo efectivas. En algunos países, en Estados Unidos, siguen usando pioglitazona, algunos centros, no todos, pero en términos generales casi que no se usan. Y nosotros no tenemos disponible en el mercado. Bueno, gracias a Dios. Muchas gracias, doctores, por las presentaciones. Una presentación muy clara y concisa, pues también importante para nuestra formación académica. Hay algunas preguntas que me han estado haciendo, entonces no sé si alguno me las podría responder mientras tanto. Entonces, una de ellas dice que ¿quiénes tienen más riesgo de padecer la retinopatía diabética? ¿Si los pacientes con diabetes tipo 1 o los pacientes con diabetes tipo 2? Muy bien. Le doy la palabra a Karen y después yo le complemento. Hola, qué pena. Aquí hay que tener varias cosas en cuenta. En principio, el factor 1A es el control glucémico, pero el 1 tiene en contra que tiene muchos años de exposición a hiperglucemia, ¿sí? Es diferente tener una diabetes tipo 1 desde los 10 años y tener hoy 60, que tener hoy 60 años y ser diabético tipo 2 desde los 55, por ejemplo. Entonces, eso pesa mucho en el riesgo de desarrollo de complicaciones en general, micro y macrovasculares. Aparte de eso, en el tipo 1, por el temor a la hipoglucemia, las guías de pediatría que nosotros a veces tenemos un poquito de discrepancia, son un poco más laxas en el control glucémico, ellos no son tan intensivos, no exigen tan glicosiladas tan bajas, entonces eso implica que durante un buen tiempo el niño está expuesto a glicosiladas muy altas y eso se traduce pues en mayor riesgo de complicaciones. Sin embargo, el 2 tiene en contra que tiene, aparte del riesgo de la hiperglucemia per se, pues mucha más prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipidemia, ¿sí? Que pues como ya lo acaban de escuchar, son factores que también están involucrados en el riesgo de desarrollo de complicaciones en general y de retinopatía de manera puntual. Y yo básicamente lo único que quiero complementar a la clara respuesta de Karen es que cuando tenemos un paciente joven con retinopatía diabética es muchísimo más agresiva que en pacientes adultos. Y ahí somos nosotros en consecuencia mucho más agresivos con el manejo.
se comportan de una forma súper agresiva en estos pelados. Entonces, de ahí la importancia de insistir en el cuidado. Hay una etapa de la vida muy compleja para todos, que es la adolescencia, y en los diabéticos eso sí que tiene problema. En el IGTV hay un video de un paciente de 40 años que pasó por todos los estadios de retinopatía diabética, de daño diabético, perdón, y tiene todas las complicaciones que le puede pasar a un diabético en la vida. 46, 47 años tiene. Y hoy voy a subir el testimonio de una paciente que acaba de pasar por la adolescencia, está muy joven, pero supremamente juiciosa, con apoyo familiar, y está perfecta, está 20-20. Entonces, más tarde, y comparen ese contraste entre el paciente que dijo, esto es ganas de, esto es lora de mis papás, esto no pasa nada, y la que fue consciente desde el ámbito familiar y desde ella misma para el cuidado. Porque esto es para toda la vida. Cuando tenemos un diabético joven con retinopatía proliferativa, el pronóstico es muy malo. Eso es también como un llamado a un no a la inercia, ¿no? Nosotros tenemos mucha inercia clínica, todos nosotros en mayor o en menor grado, y yo sigo recibiendo con mucha mayor frecuencia de la que quisiera y de la que debería ser diabéticos de 8, 5, 3, 15 años, que fácilmente o nunca los ha visto un oftalmólogo, porque no exagero, sí, o la última cita la tienen hace 3 años y listo. Ok, que tuviera la última cita hace 3 años con glicosilada de 6, nada, para nada, pero con glicosilada de 10 y no lo veo un oftalmólogo, hace las marras. Entonces, recuerden siempre, muchachos, tamizaje, o sea, prevenir es mejor que curar, y es simplemente también convencer al paciente, porque pues se cansan los pacientes de ir a un sitio, de ir a otro, pero simplemente convencerlo y venderle la idea de que es simplemente un chequeo una vez al año, que si está bien, queda un año ya libre y tranquilo, y el oftalmólogo lo vuelve a chequear el otro año, porque la idea es detectar tempranamente daños que sean intervenibles y tratables, y no después exponerse a pues tragedias en las que ya no va a poder hacer nada Hugo ni nadie. Exactamente. Muchas gracias, doctora, es muy claro. Nuestra compañera Grace pregunta si se puede dar suplementos vitamínicos para pacientes diabéticos con ingesta muy deficiente de estos micronutrientes en la dieta. ¿Y esto beneficiaría en algo su condición de salud a nivel metabólico? Creo que es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si dar estos suplementos beneficiarían en algo a la condición de la retinopatía diabética, teniendo en cuenta que se puede ayudar, por ejemplo, a la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, ahí yo quiero ser clara, porque además me metí primero porque quiero yo preguntarle una cosa a Hugo también. No, un paciente con diabetes que tenga un tracto gastrointestinal sano, que coma normal, no necesita ningún suplemento por ser diabético. Ninguno de nosotros, de hecho, lo necesita. O sea, no hay mejor manera de obtener micronutrientes, vitaminas, oligoelementos y minerales que de la comida. O sea, la plata que se gasta la gente, además que no es poquita, en suplementos y en vitaminas, se la debería gastar en pescado, verduras, frutas, y menos comida chatarra, que a veces es más barata que la comida real. Entonces, la premisa general es no. Ahora bien, si mi paciente, lo voy a inventar, tiene una insuficiencia renal crónica y vive urémico, y entonces está hiporéxico, y entonces ¿sí? No come, o tiene una alteración del tracto gastrointestinal por X o Y motivo, y tiene pérdidas importantes y tiene una enteropatía, sí, bueno, eso ya es otra cosa puntual que habría que revisar, pero en general, ¿qué es que soy diabético de unas vitaminas? La respuesta es no. Y yo ahí quiero que Hugo me dé su opinión omega 3 y ojo, cuando sí, cuando no, sí o no. Muy bien. Bueno, yo cuando estabas hablando de los micronutrientes, yo asentía con la cabeza, es porque hay un estudio que pues, posiblemente ustedes conocen, que es el estudio ARETS. El estudio ARETS es un estudio que se empezó hace muchos años basándose en la hipótesis que la ingesta de micronutrientes podría prevenir el desarrollo de la catarata. Ha sido una obsesión de toda la vida tratar de frenar el desarrollo de las cataratas.
cuando lo que ocurre es que las cataratas empiezan a evolucionar como tal, con un factor protector para la retina. Acuérdense que nosotros tenemos atrás los fotorreceptores y en la mácula están los conos y los bastones, sobre todo los conos ahí concentrados, y hay elementos como la luteína y la zeaxantina que forman parte del proceso metabólico. La luz ultravioleta con los años empieza a afectar esta función y el estrés oxidativo genera unos productos de desecho que llamamos las drusas. Y ahí voy a conectar con la segunda pregunta que hizo la doctora. Entonces, las cataratas empiezan a ocurrir porque de forma natural el ojo tiene que proteger a la retina de este estímulo permanente de ultravioleta. Es que eso que está cristalino se vuelva amarillo para que absorba la radiación y se quede allí. Por eso se forman las cataratas. Entonces, en el afán casi alquímico, pues, de decir, busquemos algo que detenga o por lo menos retarde las cataratas, se creó el estudio ARETS, que es el estudio que curiosamente se llama el estudio de degeneración macular asociada a la edad. Y dijeron, venga, esta vaina para catarata no funcionó, pero ¿qué tal que nos disminuya la producción de la degeneración macular asociada a la edad? Y salió el ARETS 1 y el ARETS 2, que sacan una concentración de múltiples nutrientes, luteína, zeaxantina, betacaroteno, zinc, y no me acuerdo, hay otros 2 o 3, vitamina E, bueno, y se dieron cuenta que esa vaina, pues como que sí, como que no, pero tenían que justificar todo el soporte del estudio. Y cuando uno lee la conclusión del estudio, dice, el estudio ARETS demuestra que cuando se ingieren estos suplementos multivitamínicos, disminuye en un 40% la probabilidad de avance. Eso y nada es lo mismo. Y estoy completamente de acuerdo con Karen. Y yo le digo a los pacientes, yo creo que he formulado suplementos ARETS contados con una mano. Yo a los pacientes, gastes esa plata en verduras verdes, verduras amarillas, en nueces, en granos, en pescado de aguas profundas. Eso es lo que necesita. Con eso, no necesita más. Los suplementos, bien lo dice el nombre, suplementan algo que uno de otra forma no puede tener. Pero la alimentación sana es la clave para que esto funcione, claramente. O sea, que no tiene una relación directa entre la disminución. Y una cosa es tener edema macular diabético y otra cosa es degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad es un fenómeno primario de la mácula que es mayores de 60 años, cuya causa todavía no es clara, pero se sabe que da en personas de raza blanca, de edad avanzada, que antes era 60, ya es 55, exposición a luz ultravioleta de forma constante y cada vez tiene más prevalencia. El cigarrillo claramente desde el principio, pero la hipertensión arterial y la dislipidemia se están asociando más a degeneración macular y se sabe que es un fenómeno de estrés oxidativo que termina desencadenando todo este proceso. Pero si a mí me preguntan, y eso le pueden preguntar a 3 o 4 retinólogos y posiblemente 2 o 3 de los 4 dirán, yo doy suplementos multivitamínicos. A mí eso no me convence y sigo pensando, al igual que lo dice Karen, la alimentación natural es más barata y es mejor. Muchas gracias, doctores. Por aquí hay otra pregunta, esta pregunta es acerca de tamizaje, que cada cuánto se debe realizar tamizaje a los pacientes, aquellos que tengan factores de riesgo y aquellos sin factores de riesgo para diabetes mellitus. Sí, la cosa es que si ellos tienen... La guía, bueno, cada guía dice una cosa diferente. En principio, un paciente con factores de riesgo se le debe hacer una glucemia en ayunas, con eso es con lo que hay que tamizar, y posteriormente cada 5 años, dice la guía, a no ser que las condiciones del paciente cambien, es decir, que si tenía una presión arterial normal, ahorita se le subió y es hipertenso, o apareció una dislipidemia, o se subió de peso, ¿sí? En la práctica clínica claramente lo hacemos de manera más común, pero en principio esa es la frecuencia que propone la guía. Importante la población con enfermedad cardiovascular, con un evento coronario agudo,
antes de los 45 años hay que hacer siempre una glucemia. Entre el 40 y el 60% de estas personas tienen no diagnosticada un estado de intolerancia a los hidratos de carbono o de diabetes ya, pues francamente dicha, así que siempre hay que buscarles activamente. Para el resto de la población, en teoría, por encima de 45 años habría que hacerle una glucemia, no antes. Con cero pues, factores de riesgo. Y desde el punto de vista oftalmológico depende de los hallazgos. Si yo tengo un paciente diabético bien controlado, sin hallazgos de retina, control anual sin problema. Pero estos controles de oftalmología deben ir de la mano con el endocrinólogo, con el internista, con el diabetólogo. Yo tengo que decirle al paciente, yo que le digo a los pacientes acá, nos vemos dentro de un año, salvo que se le descontrole el azúcar, tenga pérdida visual o tenga alguna alteración que su médico internista o endocrinólogo le diga, ojo, aquí hay cambios. En ese momento se viene para acá y revisamos. Si hay cambios de retinopatía diabética no proliferativa, depende si es leve, moderado o severa, y dependiendo del control metabólico, los controles pueden ir desde cada 3 meses hasta cada mes. Y en un diabético proliferativo, pues la idea no es controlar, es tratar de una vez porque eso coge ventaja y lo que se dañó en la retina no tiene recuperación. De hecho, somos agresivos desde las etapas no proliferativas moderadas a severas. Desde ahí estamos interviniendo. Muchas gracias, doctores. Aquí hay otra pregunta. Es, aquellos pacientes que cuentan con tratamiento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para solicitar la hemoglobina glicosilada para saber si mi paciente está respondiendo o no al tratamiento farmacológico? La glicosilada la deben pedir al tercer mes de la previa. Antes no merece la pena. Sin embargo, recuerden que la glicosilada es un promedio de lo que ha pasado los últimos 3 meses, 24 horas al día. Entonces, una buena aproximación es ver glucometrías. Y por eso les contaba entonces que si yo estoy aspirando, por ejemplo, una glicosilada de 7 en 3 meses, pues yo tengo que procurar que mi paciente amanezca por debajo de 130 y esté postprandial por debajo de 180. Si yo veo en el seguimiento al mes y medio, a los 2 meses que el paciente está bien, yo sé que en 3 meses voy a estar en metas. Pero la idea es chequearlo, no es decirle, suba media pastilla más y vuelva en 3 meses, porque a los 3 meses, pues si esa media pastilla no era suficiente, va a seguir alto y vamos a haber perdido tiempo. Eso obviamente también depende la frecuencia del seguimiento y de si el paciente usa insulina o no, o son solo antidiabéticos, pero si es glico es al tercer mes. Muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta acerca de retinopatía diabética. Me dicen que si hay una sintomatología específica para diferenciar la retinopatía proliferativa de la no proliferativa, o solo se puede diferenciar con el fondo de ojo. Hay una prueba muy sencilla que es hacer el reflejo rojo comparativo. Yo siempre insisto mucho en que el examen oftalmológico hay que hacerlo completo y la última parte del examen oftalmológico, que es dilatar pupila, es fundamental porque le permite a uno ver la transparencia de los medios. Cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa, por definición estamos hablando de vasos nuevos que usualmente sangran. Entonces, estos pacientes casi siempre tienen o hemorragia vítrea o un penacho de neovasos que baja el reflejo rojo. Entonces, con el solo hecho de dilatar la pupila y hacer reflejo rojo comparativo con el oftalmoscopio, yo estoy en alerta en el ojo que tiene disminución del reflejo rojo o una pupila que dilata y la otra que no dilata. Esa pupila que no dilata, ojo, que posiblemente tiene un daño ya isquémico que no permite que dilate. Y hay un dato bien importante y es la asimetría de las lesiones en el fondo del ojo. Cuando ustedes tengan un paciente con un daño muy severo en la retina, un cuadro proliferativo con isquemia, con neovasos, y el otro ojo perfectamente sano, no es que sea de buenas con el ojo perfectamente sano. Muy probablemente ese paciente tiene una estenosis carotidia por placas ateroscleróticas o algo similar y la sangre que llega no es lo suficiente para generar todo el proceso que ocurre en el ojo proliferativo. Entonces, pónganse alertas cuando tengan asimetrías marcadas y siempre pidan Doppler carotidio en sus pacientes. Casi siempre brinca con una estenosis carotidia del ojo menos afectado.
Muchas gracias, doctor. Veo por aquí que no hay más preguntas. Entonces no sé si algún participante quiere preguntar algo o ya podemos dar por finalizada la charla. Bueno, entonces al parecer que no, entonces pues queremos dar, de parte de nuestro grupo, queremos agradecerle a los profesores por esta información tan clara e importante para nuestra formación académica y también muchas gracias a todos por su participación. Entonces no siendo más, pues damos ya por finalizada esta charla y a todos muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias, doctores. Bueno, muchas gracias a ustedes por la iniciativa, creo que es muy importante, y de nuevo a Karen, pues que siempre está dispuesta a este tipo de actividades académicas. Nada, muchas gracias a ustedes y con todo gusto. Un abrazo. Chao. Feliz noche. Chao, chao. Feliz noche a todos.